¿Te gustan las skins exclusivas de CSGO pero no sabes dónde conseguirlas? Pues déjame que te presente Keydrop, una página donde podrás abrir cajas de todos los tipos, de todos los precios, donde podrás upgradear a la skin de tus sueños o cambiar directamente tus skins por skins exclusivas que no encontrarás en Steam. Además de que podrás hacer contratos ilimitados y batallas de cajas con o sin amigos. Y no os lo llevéis a lo personal, si no tenéis amigos yo no puedo hacer nada, yo solo puedo conseguir skin. Y para los que nunca habéis tenido una skin de Counter también tenéis un motivo para entrar en la página, ya que hay infinidad de sorteos, además del mío, que está en la descripción. Así que ya sabéis, link en la descripción o código tarifa para conseguir 50 céntimos completamente gratis y un 10% extra de depósito. Mucha suerte en el sorteo mensual que hago para los depositantes y vamos con el vídeo. Pues chicos, nuevo vídeo, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un vídeo de esos que tanto os gusta, en el que os traigo curiosidades pues del mundo de las skins. Es un inventario que yo creo que es de los más caros del mundo, aunque no es tampoco un usuario muy conocido. Ya sabéis que cuando aparece un coleccionista y mete pasta de verdad en el juego, se suele hacer bastante viral y pasa a ser conocido en la comunidad. Este de aquí no es tan conocido. Ahora pasaremos a ver el inventario porque es una completa locura. Deciros, esto no va a ser un vídeo en el que yo vea un inventario, sea súper bonito todo, wow, qué locura, wow, esto vale esto, y se acaba el vídeo. Al final del vídeo os voy a decir por qué este inventario puede que sea una gran pérdida de dinero y puede que sea una cagada. Es un inventario que sinceramente no sé cuánto vale, la extensión me marca que vale $1 millón, pero no es real. Pero no es real porque todos los ítems tienen más valor del que marca la extensión, por el simple hecho de que la extensión, pues eso, me marca que este Dragon Lore vale 17.000 pavos, pero cuando ves que el Dragon Lore tiene 4 Titan Hollow, pues te das cuenta que no vale 17.000 pavos, te das cuenta de que vale 170.000, 160.000. Entonces eso, no sé en cuánto está valorado, lo veremos ahora. Tengo ya todo, o sea, tengo todo, le tengo snipeado hasta el ojete. Entonces vamos a poder ver hasta el intestino de su inventario. Vamos a verlo en el Source 2, porque ya que tengo esta cuenta con Source 2, coño, pues lo vemos aquí, ¿no? Más que verlo en el normal. Y así podemos ir viendo también que puede ser una buena opción de cara al futuro y que no, porque ya sabéis que hay muchas armas que han upgradeado a mejor en el Counter 2 y hay muchas armas que han upgradeado a peor. Para empezar, este es el perfil. Como veis, se llama Nidea, Hong Kong. Nada, este es su inventario. Lo he encontrado snipeándole un arma, porque si no, no tienes huevos a encontrar este nombre, que supongo que será un tío con mucha pasta. No creo que haya hecho el dinero de tradear, la verdad, por el simple hecho de que la cuenta tampoco es muy vieja. Para empezar, tenemos un Dragon Lore Souvenir que está valorado en 83.000 pavos según esta extensión. He de deciros que los Dragon Lore Souvenirs yo pensaba que estaban valorados en esto, hasta que he empezado a hacer una serie que ya lo dije en un vídeo, la traeré pronto al canal. Yo espero en un mesecito tener el vídeo hecho. Es una serie en la que, nada, tengo un Dragon Lore Minimal Wear, lo vendo y a base de invertir en cajas, pegatinas, armas, etc, ir vendiendo y comprando, comprar un Dragon Lore Souvenir. Yo espero en 2-3 semanas tenerlo. Y nada, en ese vídeo me di cuenta que el objetivo no era 83.000 pavos, por el simple hecho de que si venimos aquí, mirad lo que vale un Dragon Lore Souvenir. Como estáis viendo aquí, en Factory New hay anunciados por 400.000. Lógicamente yo puedo anunciar todo mi inventario a €1 millón cada skin, eso no significa que lo valga. El historial de intercambios nos demuestra que los Dragon Lore Souvenirs se han vendido a este precio. ¿Es el precio real, tarifa? Pues mira, yo sinceramente no lo sé, os digo por qué. Yo os podría decir que esto es el precio real, pero es que puede que no lo sea por el simple hecho de que esto puede ser perfectamente una compra de balance en buff. Y no es ninguna broma, esto puede ser una compra de balance en buff. Puede que el precio no sea este. ¿Y cómo sabemos cuál es el precio real? Pues muy sencillo, poniéndolo en venta y viendo a qué precio te lo compran. Mira, en Minimal Wear hay más compras, pero es que... claro, en el último año solo ha habido una compra, $93.000. ¿Será real? ¿Será? No lo sabemos. Pero eso, como veis, no es barato. Pero bueno, vamos a dar por hecho que esto es real y ya está. Yo supongo que por 140.000, 130.000 se puede vender. Pues eso, Dragon Lore Souvenir, 140.000 pavos. ¿Cómo se ve esto? Pues mirad cómo se ve. Se ve que no tiene sentido. Es increíble cómo cargan las pegatinas, ¿eh? Nada, el Dragon Lore ya sabéis que es un arma que se ha visto bastante perjudicada en el Source 2 por el simple hecho de que no tiene ningún tipo de brillo. Se ve mejorada la skin y ya está. Las pegatinas de oro, como veis, son increíbles. Pero eso, nada, Dragon Lore Souvenir. Claro, eso son tonterías, ¿no? Luego tenemos por aquí un zafiro que, bueno, os lo enseño, pero es una tontería un zafiro, por el simple hecho de que esto... joder, qué bonitos se ven, de verdad, ¿eh? Se ven súper bonitos y tal, pero en este inventario un zafiro es una tontería. O sea, tal cual. Mira que se ve bonito y que esto es un cuchillo que lo ves en partida y flipas, pero es que en este inventario son pipas. Entonces nada, vamos a ir a lo gordo, ¿vale? Como veis, no tiene una sola skin sin pegatinas.
Porque esto parecía una print stream normal hasta que ves que tiene las pegatinas de Ignitas de 2014. ¿Cuál es la movida? Pues que están mal las pegatinas en el Source 2. Como veis, esto, coño, son enormes, están bugueadas. Pero bueno, os hacéis un poquito la idea. Esto en partida se verá súper bien porque al inspeccionar te hará así. Y creo que están bastante acertadas, la verdad. ¿Cuánto vale esto, Tarifa? Pues mira, vamos a verlo en un momento. ¿Cuánto vale esto? Bueno, os podéis hacer una idea. Esta cada aquí vale 10 pavis. Al tener las 4 pegatinas está puesta por 8.500 pavos. No he visto nunca una venta, pero os podéis hacer una idea. O sea, esta M4 estará probablemente valorada en 9.000, 10.000 pavis. Tranquilos. Luego tiene aquí un rubí, súper bonito, Dragon Lore. Este Dragon Lore me parece una locura. Este no voy ni a mirar el precio porque estará valorado en eso, de 150 a 190, ya dependiendo de la suerte que tengan al venderlo. Pero por ahí van a ir los precios, igual que el AK que se vendió hace poco con la Rison Holo. Luego tenemos este AK de aquí, valorado en 160.000 pavos. Puse un tweet porque esto se vendió hace no mucho, no sé si es esta. Yo diría que es esta, pero como no lo sé, tampoco voy a asegurarlo. Este arma es increíble, o sea, miradla. Es que ¿cómo puede quedar tan bien esto, Wild Lotus con 4 pegatinas, Rison Holo, Katowice 2014, lógicamente esto está bugueado, está muy grande. Pero tío, mirad qué bien quedan los colores. Cuando se ve rojo queda bien, cuando se ve verde queda bien, o sea, queda bien siempre. Es perfecta para este arma. Ya no es que quede bien, sino que no es mala idea cargar una Wild Lotus con esto, ¿sabes? Me dices que cargas otro arma barata, pues a lo mejor muy top, nada, 160.000 pavos. Tal cual, comprado hace no mucho. Bueno, tenemos los Pandora 25 del mundo. ¿Cuánto puede valer esto, Tarifa? Pues esto podrá valer 50.000 pavos, 40.000 dólares, dependiendo un poco. Ahora mismo no sé cómo está el precio de los guantes, pero mirad cómo se ve esta locura. O sea, no tiene sentido, es una locura. Pensad que de estos Factory New en el mundo puede haber, si no recuerdo mal, creo que había de 40 a 60, no había más, era una locura. Nada, luego tenemos aquí una de Ser Eagle, que se me iba a pasar, pero como veis tiene aquí o los de 2014, el Team LDLC, un team que me encanta pronunciar porque es súper fácil. ¿Cuánto puede valer esto? Pues 14.000 pavos. No lo sé, vamos a mirarlo. Yo diría 14.000. Vamos a ver si me equivoco o no. Hostia, vale pastuki, puede que valga lo que he dicho. A ver. Una de Ser Eagle como esa está puesta en venta por... Ah, mira, es su de Ser Eagle, 145.000. Sí, claro, tú te has fumado, no me acuerdo, chaval. O sea, ¿cuánto vale esto? Pues en un arma mala están puestas por 50.000 pavos las armas malas. O sea, le da 50.000 pavos de valor a un arma normal, como veis. Entonces, bueno, pues ya depende, ¿no? De lo que el dueño lo valore. Pero sí, ya os hacéis una idea. O sea, un arma normal con estas 4 pegatinas está puesta en venta por 50.000. Puede que valga menos, ¿sabes? Al final tú piensas que al vender estos ítems pones un precio esperando a que te rebajen. Pensad que crear esto es una locura de caro. Pensad que las 4 pegatinas valen 80.000 pavos si las tienes sin pegar. Entonces, bueno, por ahí tienen que estar los precios. 60, 50, sí, puede estar bien. Nada, guantes también, como estáis viendo aquí, minimal wear, bla bla, sí, cositas guay. Aquí tiene cuchillitos frescos. Si venimos por aquí, más cuchillos. Tiene unos Vice Factory New. ¿Cuánto valen los Vice Factory New? Parecidos a los Pandora, a lo mejor un poquito menos, pero bueno, estos Vice sí estarán en también 40-50. Tiene también los laberintos de Setos, qué nombre más bonito, Factory New. Estos valen menos, 28-30 te diría que valen. AVP Gungnir. He de decir que esta AVP Gungnir, si las Titan me ha dolido un montón, pero bueno, con el Team Dignitas tampoco está mal. O sea, mirad cómo se ve esto. Una falla increíble, tío, porque esto le pones 4 Titan Holo, lloras. Nada, luego tiene aquí unos cuchillos raros y tiene 5 Titan Holo. 5. Son muchas para lo que se supone que hay. No sé la cifra exacta, entonces no lo voy a decir, pero de verdad, 5 es mucho. Es que, tío, si no recuerdo mal, creo que había menos de 80 de estas en el mundo. Pero puede que esté lanzando un triple, entonces no os fiéis. Tiene también de las de Box 4. Tiene de estas de aquí 4. Glock Fade con 4 Aiba y Powers. La madre que me parió. ¡Oiga! Bueno, el hijo de... Bueno, puede que el Fade sea bueno, No. No sé yo, No, el Fade no es tampoco muy bueno. No, no es un 100 de Fade. Esto debería de ser un 100 de Fade, no me jodas. Pero no sé si es un 100, No lo sé, no lo marca la extensión. Bueno, como veis está bugueado de la hostia las pegatinas. Pero vaya locura, O sea, esto puede estar valorado en 180.000 pavos. Vaya locura. Por cierto, a ver cómo se ve el esmeralda. Tengo curiosidad. Se ve fino, tío, pero el verde de aquí abajo me parece de capullo. ¿Qué queréis que os diga? O sea, el verde de aquí abajo me parece de pedazo de capullo. Ahora, la hoja se ve impoluta. Pero este verde, tío, ¿estamos tontos o qué? ¿Cómo pones este verde? Tendrías que poner el verde de fase 4, tío. ¡Ahí va! ¡Ahí va! No me lo puedo creer. O sea, que me estoy pasando armas caras. Mirad qué armas me he pasado.
Hola, qué locura, tú, este tío está completamente ido, Ahí va, qué terrorismo más grande, por favor, qué mierda. Si ni se pueden ver bien, pero qué pedazo de hijo de puta. Esto, por ejemplo, pues ya no está valorando tanto. ¿Por qué? Porque ¿quién coño quiere eso? O sea, yo soy un tío rico y quiero comprarme un arma con 4 iBuy Powers. ¿De verdad piensas que voy a comprar esto? Pues no, pues me voy a comprar una puta Hole. Pues esto probablemente venderlo, pues no pueda venderlo. Por lo que vendería otro arma con 4 iBuy Powers. Entonces nada, ¿cuánto vale esto? Pues no lo sé, no soy adivino. Pero vamos, yo a esto... Es que son 4 iBuy Powers, pero ya esto no le daba más de 110.000 pavos. Esto es una puta mierda. Tenemos por aquí esta de Serigel, que tiene un poquito de todo. Todas holo. Me cago en Dios. ¿Cuánto puede valer esto? Pues 80.000 pavos, fácil, seguro. Una Cirex también, con una Catowise, una Virtus, una Navi y una... Me cago en la puta... Uy, wow. Dime que lo tiene en el... Ah, no, claro. Qué putada que el matapatos no pueda tenerlo en el scope, ¡Uy, va, qué hijo de puta! Bueno, a ver, jugando... No, esto está muy mal para jugar. Tendría que estar más adelante. Bueno, ¿cuánto puede valer eso? Pues a lo mejor lo puede vender por 27.000 pavos el matapatos. Supongo, no creo que más. Es que ¿quién lo quiere? Luego tiene aquí 4 iBuy Powers. Qué bonita me parece esta pegata. O sea, de verdad. Que sí, que al final es una pegata muy normal y se nota que por la exclusividad flipamos al verlo. Pero yo me haría una ilusión tener un arma con esta pegatina. Me parece algo tan locura de ver. Tan locura. Bueno, tiene una. ¿Vale? Karambit. Uy, va, otra también cargada, pero qué enfermos. Este tío está ido, Y bueno, tiene por aquí unos almacenes que a saber qué tendrá. Miedo me da, miedo me da. Tarifa, ¿no se puede ver que hay en los almacenes? ¡Sí se puede ver! Tengo miedo. ¿Cómo? Pues aquí. Como veis, este tío al no tener el perfil en privado, antes de guardar las cosas en los almacenes, entraron en la base de datos de CSGO Float. Hay solamente 1100 ítems. Puede que muchos ítems, también es verdad, puede que muchos ítems aparezcan en su inventario y no estén en su inventario. Me explico. Si Pepito me envía a mí un Dragon Lore con 4 Titan Holo y yo me pongo el perfil en privado y acepto la oferta de intercambio, o acepto y me pongo el perfil en privado al momento, CSGO Float no va a ser capaz de cargarlo porque lo carga con la extensión. O sea, cuando tú ves un inventario de alguien así, estás haciendo que esto cargue. Cuando la extensión te carga el Float aquí abajo, entra a la base de datos. Entonces esto de aquí, tú te pones a verlo y cuando carga el Float, que está aquí esperando, pues se actualiza y aparece la base de datos. Entonces nada, puede que haya muchos ítems que no sean de él, pero podemos cotillear. La Mjolnir, mira, por ejemplo, la Mjolnir no la había visto. A lo mejor la metió fuego, pero la Mjolnir no la habíamos visto. ¿Tú te imaginas que este tío tiene un trillón de cuchillos iguales comprados y quiere hacer manipulación? Bueno, puede que haya guardado cosas de abrir cajas, puede ser, Mirad toda la de mierda que tiene aquí. Puede ser, que haya guardado cosas de abrir cajas. Pueden que sean ítems souvenirs. Yo creo que tiene guardados ítems souvenirs, cosas de abrir cajas, probablemente. O sea, yo creo que sí. Porque este tío a lo mejor desconoce de vender en Steam porque es de Hong Kong. O sea, este tío a lo mejor solamente usa buff. A saber. Pero sí, yo diría que tienen los almacenes estas armas. Muy divertido el inventario, no he hecho cálculos, pero como veis está valorado en más de 1 millón. Y ahora viene lo importante, porque pienso que esto puede ser una cagada. No es envidia, pero aquí va mi punto. Quiero que me digáis vuestra opinión, esta es mi opinión. Al final tener un inventario así, tío, es que es lo que digo, puede ser una pérdida de dinero por el simple hecho de que es fácil perder dinero por el simple hecho de que si compras algo muy caro, venderlo más caro es jodido. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Cuando estás comprando un ítem de un juego a 200.000 pavos, venderlo el día de mañana por medio millón, pues el tío que lo compra tiene que tener alguna justificación, algún motivo, ¿sabes? Y el motivo suele ser, es una buena inversión. Claro, hay puntos en los que ya se va de manos, es que se va de manos, es que pensad que Bitcoin ha llegado al precio de algunas armas de esto, es una completa locura. A donde quiero ir es al siguiente punto, y es que, sí, este tío, pues como todos hacemos, que todos pecamos, todos decimos, no, tío, yo tengo 30.000 cajas y cada caja vale un pavo, tengo 30.000 pavos. Pero es que eso no es real, porque hasta que no llega el momento de vender, no te das cuenta del precio real de las cosas. Al final vender, yo que sé, 30.000 cajas de 15 pavos, pues si lo tienes que vender rápido, olvídate de que tu precio medio sean 15 pavos. Y eso lo vivirás y lo verás. Porque la gente cuando tiene un montón de cajas, todos nos pasa, decimos, tío, tengo esto porque está valorado en tal. Porque das por hecho que está valorado en tal. Pero el mercado, es que al final el mercado se tiene que equilibrar y todas las movidas, y el mercado es muy hijo de puta. Y cuando tengas que vender 30.000 cajas, te darás cuenta de que o vas vendiendo muy poquito a poco esperando, o ni de puta coña lo vendes a ese precio. Y como encima ese precio no sea un precio estable, te darás cuenta como ni de puta coña vale eso. Y eso pasa mucho con las pegatinas. Mucha gente tiene pegatinas solos. Yo que sé, ahora por ejemplo con el Source 2 dan un subidón. La pegatina de 200 pavos pasa a 400. Y el pibe que tiene 100 dice, chavales, que tengo aquí 40.000 pavos en pegatinas. Porque tengo 100 pegatinas de 400 pavis. Soy un puto amo.
Claro, pero ese tío lo que no sabe es que si se pone a vender, ahora tiene que vender de una en una, tienen que comprárselo a ese precio, si pone todas en venta, el precio lo va a tumbar, porque eso es así. Es que, claro, si luego encima el precio no es estable, en 4 días baja, lo que os digo, al final siempre lo vemos como 27 céntimos, 100.000. Multiplico uno por otro, soy rico. La realidad es que no. Luego es todo un mundo el tema de vender los ítems, tal cual. O sea, no hay que confundir el valor por el precio real, porque al final a la hora de vender, que es muy jodido, coño, que es muy jodido. Y pensá que cuando tengas que vender tantas cajas, necesitas que la gente las compre. Que es que el dinero no sale de otro lado. Que tú el dinero que tienes a cambio, lo tienes porque otro tío está pagando al momento. O hay interés o no lo vendes. ¿Y a dónde quiero ir con esto? Pues que tú, por ejemplo, compras este ítem, te gastas 140.000 pavos y dices, tengo 140.000 pavos en forma de 1K. La realidad es que ese ítem tiene ese valor porque lo puedes vender, pero claro, ese es el punto. Cuando el ítem es tan caro, a la gente se le olvida que es muy poca gente en el mundo la que puede comprarse ítems así. Pero muy poca gente en el mundo. Si ya cuesta ver a alguien con un Dragon Lore, imaginaos lo que tiene que costar vender esto. Yo soy de los que prefieren hacer mucho dinero comprando muchos ítems, aunque dé por culo venderlos, pero ítems baratos, que comprando un solo ítem. O sea, yo prefiero de verdad tener que vender 100.000 cajas por 15 pavos que esto. Y de nuevo, 100.000 cajas por 15 pavos cuesta de vender la puta vida, porque tienes que vender cada día un poco y es un quebradero de cabeza. Pero, siendo sincero, lo veo viable venderlo. Vender esto, tío, de verdad, es que es muy poca la gente que puede comprar esto, muy poca. O sea, yo como youtuber vivo el ver en un concesionario un coche y decir, podría comprarlo, pero sé que soy el único tonto que puede comprar este coche a este precio y darle profit al del concesionario. Es eso, es una reflexión. O sea, al final yo nunca he vendido un ítem de estos, no soy trader, no he vivido de vender y comprar skins, probablemente sea un ignorante en muchas cosas, yo de verdad lo acepto. Tío, desde mi punto de vista, con lo que sé, desde fuera, yo lo veo así, tío, lo veo complicado, porque este tío se ha comprado esto a 40.000 pavos. Sí, puede que lo pueda vender más caro, porque al final este mundillo va de la mano de la cripto. Si algún día la cripto peta mucho, pues puede venirte un tío que se la pele y te lo compre por cripto, tal. Para mí esto es más arriesgado que tener un inventario caro a base de muchos ítems más baratos. Entonces nada, decidme qué opináis. Yo sinceramente no me atrevería a tener un inventario así en la vida. Es que si os informáis, de verdad, son muy pocas las compras que se han hecho por ítems caros, de verdad, son muy pocas las compras. O sea, si os fijáis, son muy pocas. O sea, guantes como estos, a este precio, que son pocas. O sea, de verdad, echadle un ojo. Porque la gente puede pensar que los Bice Factory News se venden cada día, cada semana. No, a lo mejor al año se venden 2, 3. Es jodido. Entonces nada, decidme cuál es vuestra opinión, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo.